Shalom Aleichem. Aleichem Shalom. Ese es el saludo que el maestro les daba a todos. Por eso es el Shalom. Que la paz sea con ustedes. Shalom Aleichem. Así que este tema se los había prometido desde hace tiempo. Esta es una idea que se ha vendido en el cristianismo del diablo. Así, y dicen, ¿esto es verdad? ¿Quién es Satanás, no? Se le ha elevado a un nivel tan grande, se le ha dado mucha importancia dentro de las escrituras cuando aparece muy poco. El cristianismo enseña, no digo el catolicismo, hablo del cristianismo, porque yo desde la infancia vi todo eso, viví todo eso, y enseñan el reprender al diablo. Y no solo reprenderlo, sino también atarlo, sacarlo fuera, expulsarlo de los lugares, ¿sí? Sacarlo de tu cuerpo. La mayoría de las personas, y en el cristianismo en todo, se maneja mucho, la culpa es del diablo. ¿Sí? El diablo me tentó tanto que caí, me provocó que caí. Aunque están saliendo del cristianismo y se están yendo a las raíces hebreas, hay quienes todavía tienen ese mismo concepto. No han cambiado esa idea del diablo. Es más, ya no le llaman, Satanás ni diablo. Le llama. Cuando yo me empecé a meter a raíces hebreas y había debates, me dicen, ay, es Hasatán. Ay, Hasatán, y ya, o sea, hasta me molestaba, ¿no? O sea, ¿y eso qué? O sea, es parte del modismo que adoptan. De hecho, dentro de la iglesia cristiana se creó un ministerio llamado intercesión. Interceden por las personas para que suelten las almas. De hecho, hubo un tiempo que en Iztapalapa se manejó Iztapalapa para Cristo. Y se oraba para que el diablo lo soltara. O sea, dices, bueno. También le llaman a ese ministerio guerra espiritual. Es increíble el auge que le dan y hay quienes investigan al diablo como si fuera no sé qué cosa. Le están agregando un poder que no tiene. ¿Y cuál es ese poder? Como la omnipresencia. Si tú sientes alguna incomodidad, entonces, es el diablo. Le agregan ese poder que él no puede estar aquí, él no puede estar allá, él no puede estar en todos lados. Él es solo un ángel, que donde está puede tentar, puede hacer varias cosas, pero no puede habitar entre tantos. O estar los domingos tentándolos en el culto, ¿no? No, tampoco. A tantos no puede abarcar. Le han dado tanto poder, y eso solamente creo que ya ahorita ya es muy abierto, ¿no? La iglesia cristiana, la iglesia satánica. O sea, le han dado tanta autoridad, tanto auge, que lo ponen al nivel de Dios. Porque solamente Dios puede hacer eso, puede estar en todos lados. Pero a él le han dado muchos nombres que no le corresponden. El de diablo, podemos ir viendo cada definición, pero sería darle más. Satanás, le dicen Luzbel, le dicen Lucifer, le dicen Belcebú, pero no son el mismo, son diferentes. Pero vámonos al Strong para que vayamos disipando esa duda con la palabra Satanás, pero la encontré en 3 partes diferentes. Vamos a salir de esa mentira, vamos a la primera palabra, demostrando que no está al nivel del Mesías. Y la primera, si se dan cuenta, tiene, y la hice un poquito más grande, ¿es la Shin o es la Sin? Sí. ¿Cuál es, Isai? La Sin. Eso. Y luego la Tet.
Luego, la Mem Sofi. ¿Por qué? Satanás. De hecho, tiene aquí Satam. Es Satam. Por eso termina con la Mem. Y se dan cuenta, ahí está la definición. Satam es aborrecerá, aborreciéronle, aborreció, guardar ¿qué? O acariciar animosidad contra. ¿Qué es animosidad? ¿Alguien sabe? Es un sentimiento de hostilidad o antipatía. Por decir así, un ejemplo que pone en el diccionario es que le enfrentó la mirada y la sostuvo sin animosidad alguna, o sea, sin pleito, sin hostilidad. Es una acción. Lo que tenemos que entender que esto es una acción. Es un sentimiento. O sea, el guardar rencor, eso es ser Satán. Así lo refleja en el hebreo. ¿Y dónde vamos a ver un ejemplo? ¿Dónde lo encontramos? Génesis 27:41. ¿Alguien quiere darle lectura? Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que le había bendecido. Y dijo en su corazón: llegarán los días del luto de mi padre, y yo mataré a Jacob, mi hermano. Y aborreció. Ahora, si le ponemos lo que decía, y guardó rencor. Pero si le ponemos la palabra, diría Satán. O sea, dices, o sea, si tú lo escucharas o te lo hubieran traducido tal cual, te chocaría. Porque tienes vendida una idea del diablo. Entonces, el Satán, con M, al final. Pero, ese fue el número, si le puedes regresar, 7852. El Strong tiene todo un orden y tiene la numeración del hebreo. 7852 Satán. 7853, siguiente, vámonos dos más. Ahí aparece como Satanás, y te lo traducen del español como Satanás, y no es Satanás, es Satán. Ahí está la Sin, la T y la Nun Sofi. Es la Nun Sofi. Si se dan cuenta, baja más de lo normal. La Nun Sofi, por eso es Satán. Y tiene sus, si tú ya lo ves en el original, tiene sus, ¿cómo se le llama? Adjetivos, trae más letras para darle el énfasis correcto. Con sus nekudot, ¿ya se acuerdan qué son las nekudot? Bueno, ahí nos está diciendo que Satanás es lo mismo que Satán, pero acá no nos refleja común. El otro fue un rencor, este fue un adversario. Calumniar o actuar como un adversario, un contrario. O sea que cuando tú ves en una pelea, estás viendo a dos satanases. ¿Estás viendo a Satán? Son adversarios. Entonces, ya vimos que es el significado. Ahora, si tú lo hubieras traducido en Salmo 109, versículo 4, si no ocultaran la verdad y no hubieran inventado que Satanás o Satán es un ser supremo y muy fuerte y se está ahí forcejeando con el maestro y tiene pleito con Dios, o sea, no tiene pleito con Dios. Simplemente él tiene otro pensamiento. Y ahorita lo vamos a ver en Job, pero bueno. El salmista nos lo refleja así, dice: el pago de mi amor me han sido Satán, mas yo oraba. Si no ocultaran la verdad, ¿cómo se oye así? Se oye como que te choca, ¿no? Pero si lo pusieran como Satán, automáticamente ya no usarían esa palabra porque confundiría a las personas, porque han enseñado una falsa doctrina.
porque en realidad es una acción. Entonces ya vimos el número 78, 52, 53 y ahora vamos a ver el siguiente, 54. Y también dice lo mismo. Esto pasa con esto mismo pasa, tiene las mismas. Nada más cambian las nekudot. Esto mismo pasa con Hadash, ¿se acuerdan? Brit, Hadash. Hadash dicen nuevo pacto. Ah, es un nuevo pacto. No, te regresas un número y te dice pacto renovado. Son las mismas letras. Pero debes de entender de qué están hablando. No puedes dar tu propia interpretación, sino de qué se está hablando. Si está hablando de un pacto, entonces, ese pacto, sí, ese pacto ya estaba, nada más se renovó. Y como se renueva, cuando renuevas algo se ve como nuevo. Pero no quiere decir que sea nuevo. Así que es mejorado. En este caso sucede lo mismo, pero aquí ya le dieron otro significado, como Satanás, el archienemigo de lo bueno. Se oye como caricaturesco. De Batman, ¿no? Es un adversario, es un enemigo. Se oye, a mí también me dio. Pero le cambiaron el significado. Pero sigue siendo lo mismo, sigue siendo enemigo. Es una postura. Es una acción. No es un personaje, no es un diablo. Sino es una postura que tú te puedes adjudicar. No es como lo vimos al principio, con cuernos, con cola fuerte y da miedo, ¿no? Vamos a ver dónde se usa esta palabra. Después de leerlo, tú me vas a decir si esa persona, si es una persona o es una acción. Vamos a ver a quién se le dice Satán. Vamos a Números 22, 22. Este ejemplo es como es con un profeta que no era judío, Balaam y su burra. La acabamos de ver en la parashá pasada. No era judío, era un israelita y no era hebreo. Y vamos a ver a quién le dicen Satán. ¿Alguien quiere darle lectura? Números 22, 22. Y el furor de Dios se encendió porque él iba, y el ángel de Yahvé se puso en el camino por adversario suyo. Iba pues él montado sobre su asna, y con él dos mozos suyos. Y con él dos mozos suyos. Ahora, aquí le recorté y lo subí para que pudieran ver cómo dice por adversario, que dice Satán, Satanás, el archienemigo de lo bueno. Entonces, el ángel del Eterno fue Satanás. No. ¿Cómo lo traducen del hebreo? Como un adversario para Balaam, para que no fuera en contra del pueblo. Pero no es es un simple ángel, un rebelde, un inicuo, un aborrecedor de lo bueno, un enemigo de lo bueno. Aquí en este caso fue un ángel que se opuso. En el cristianismo dirían, se le apareció el diablo. Si supieran qué significa Satán, es que se le apareció el diablo. Otro ejemplo, ¿a poco David era Satanás? Vamos con David. Primera de Samuel, capítulo 29. Reunieron los filisteos todos sus ejércitos en Afec. ¿Ya vieron el título? Desconfían de David. Aquí ya te da el antetexto para que tengan más. Y ahorita que lo leas, te aclara más. Adelante. Reunieron los filisteos todos sus ejércitos en Efec, mientras los israelitas acamparon junto a la fuente que está en Jezreel. Y los príncipes de los filisteos iban avanzando por cientos y por miles, y David y sus hombres marchaban en la retaguardia con Aquís. Entonces los jefes de los filisteos dijeron: ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquís dijo a los jefes de los filisteos: ¿no es este David, el siervo de Saúl,
Rey de Israel, que ha estado conmigo estos días, o más bien estos años, y no he hallado falta en él desde el día en que pasó a mí hasta hoy. Pero los jefes de los filisteos se enojaron contra él y le dijeron: haz volver a ese hombre y que se vuelva al lugar que le asignaste, y no le permitas que descienda a la batalla con nosotros, no sea que en la batalla se convierta en nuestro adversario, pues ¿cómo podría hacerse él aceptable a su señor? ¿Con qué podría hacerse él aceptable a su señor? Perdón. ¿No sería con la cabeza de estos hombres? ¿No es este David de quien cantaban en Las danzas diciendo, decían que él mató a Saúl a 1000 y David a sus 10,000. Entonces dicen, es un asesino, o sea, no sea que se vuelva Satán. Ahí está abajo. El adversario. No sea que se vuelva Satán, o sea que David se convirtió en Satanás. Obviamente no. Es ser un adversario, un contrario. Ahora, no nada más ahí se queda. Yeshua usó esa misma palabra y del griego también la ocuparon del mismo. No la puse, pero lo ocupan igual. Se traduce igual como Satanás. Ya después lo cambiaron a diablo, pero hay parte de... El problema que hubo con Pedro en Mateo 16, 22 al 23. Y que de eso ahí se crearon muchas doctrinas. Fíjense bien. Dice, Yeshua anuncia su muerte y su resurrección. Es el propósito al que viene. ¿Sí? Y miren. Desde entonces Yeshua comenzó a aclarar a sus discípulos. Declarar, que debía ir a Jerusalén y sufrir muchas cosas de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas. ¿Y ser qué? Muerto. Y resucitar al tercer día. Y tomándole aparte, Pedro comenzó a reprenderle. Pueden ver, o sea, en el cristianismo siempre se usó la palabra reprender. Ustedes pueden ver a Pedro, te reprendo, ¿no? ¿Verdad? Se ha empleado muy mal esa palabra. Diciendo, no lo permita Dios, Señor. Ahí está cómo lo reprendió. Ese es el texto que debe ser. Cuando tú ve y repréndeme al niño que está tirando el agua, ¿no? Y vas y le dices, ya se te dijo que no tires el agua, y con tu varita y órale, póngale. O le cierra la llave y le da su manazo. Lo que normalmente se acostumbró en mis tiempos, eso, también tan algo, ¿no? Era algo normal, ya tenía hasta la cabeza dura, ¿no? Pero bueno, eso es reprender. No le permitía, Señor, no lo permita Dios, Señor, eso nunca te acontecerá. Pero volviéndose, él dijo a Pedro, quítate delante de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no estás pensando en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. O sea, y ahí es donde empiezan a crear una falsa doctrina de que a Pedro lo poseyó el diablo. Y Pedro reprendiendo a Yeshua, ¿no? Reprender es una acción de reñir, de, como se los expliqué hace un rato, una desaprobación, ¿sí? De una acción, de un comportamiento. Así que, quítate delante de mí, le dijo, y aquí han creado esa falsa doctrina de que a Pedro lo poseyó Satanás. Aquí es donde nosotros debemos de entender que ahí, ¿qué significaba? Adversario. O sea, que él estaba haciendo contrario a su propósito. Al propósito del maestro. Le dijo, quítate, adversario. Eres mi enemigo. A eso vine. Ahora me está haciendo por enemigo, Pedro. Ah, no, ya le dijo el diablo, ya le dijo Satanás. En Job capítulo 1, versículos 6 al 9, para entender bien que es un adversario, pero no debemos darle todo el poder como a llevarlo al nivel de Dios, sino como un simple ser, un simple ángel. Y fíjense cómo lo nombra Job. Aquí es donde yo les decía. Es como decir, ahí viene la oveja negra, ahí viene el necio,
ahí viene el terco, ahí viene el rebelde, ahí viene el que aborrece la ley, ahí viene el que no quiere obedecer. Y nosotros ya estuvimos estudiando el de los jubileos y nos revela cómo Azazel, no es Samael, ese carácter rebelde, queriendo mezclar lo bueno con lo malo, ¿y por qué no? Y hoy en día han despertado eso en los jóvenes, ¿quién dijo que es malo? ¿Y quién dijo que esto es bueno? ¿Y por qué no? Sí podemos. ¿Qué te van a decir? Es tu vida, ¿no? Dice así, ¿alguien quiere darle lectura al 1.6? Un día vinieron los hijos de Dios a presentarse delante de Jehová, entre los cuales vino también Satán. Vino el enemigo, vino el adversario. El archivo. Y ahora, ¿dónde está el pleito? ¿Dónde está el pleito entre Dios y él? Si nosotros nos adentramos en Job, empieza a platicar con él y dice, mira, ven a ver a Job. ¿Dónde está el pleito? Debemos entender que solamente es un adversario, no tiene tanto poder como para pelearse contra el Señor. ¿Qué pasó cuando se presenta en Mateo 4 del 1 al 11? Cuando viene a tentar a Yeshua. Su tarea es tentar. Y acá lo llama el diablo. Y aquí está el texto siguiente. Yeshua es tentado. ¿Alguien quiere darle lectura? Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, entonces tuvo hambre, y acercándose al tentador, le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Pero él respondió, dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate abajo, pues escrito está, a sus ángeles te encomendará. Y en las manos te llevará, no sé que tu pie tropiece en piedra. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás al Señor tu Dios. Otra vez el diablo le llevó a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrándote me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y solo a él servirás. El diablo entonces se alejó y aquí ángeles vinieron y le servían. Ustedes se dan cuenta, no lo ató, no lo mandó a lo más profundo de la mar. Yo no sé cuántas veces lo han practicado. Yo en el cristianismo lo vi miles de veces y yo dije, bueno, pues ¿qué se suelta? O sea, ¿no lo acaban de atar acá hace 8 días y va de nuevo? O sea, ¿qué de plano es muy necio o muy fuerte? ¿O qué onda? Si el maestro mismo no lo hizo, nada más le dijo, apártate o vete. Adversario, contrario, enemigo. Ahí usan mucho la palabra diablo. Siguiente. Es el 12:28, diabolos. ¿Qué es un diablo? Un calumniador, un acusador falso. Pero vemos más adelante que dice, aléjate de mí, Satanás. Ahí lo nombra como Satanás. En esta que nos está enseñando, la siguiente, el 12:28 de diabolos, calumniar, acusar, difamar, propiamente calumniador, un acusador falso, criticar injustamente, ¿para qué? Y como dice el último, para romper una relación. Ahora entienden por qué qué estaba haciendo contra Yeshua. Rompiendo la relación entre él y el Padre. Y eso es el propósito. Esa es la obra del enemigo, del Satán. Repito, Yeshua no lo está atando, no hizo una guerra espiritual, no lo envió al fondo del mar y lo ahí atado. Debemos entender el propósito de la acción.
Es más, tú puedes ser un difamador, tú puedes ser dice, criticar injustamente para herir. ¿Cómo nos pasó? Quisieron meter la cizaña para separarnos. Ese es un diablo, Sí, un calumniador, para poder hacer una separación. Yeshua nos lo revela como el padre de la mentira. Nos muestra su identidad, nos muestra quién es. Fíjense bien en Juan, capítulo 8, del versículo 31 al 44. Dice así: los verdaderos hijos de Abraham. Entonces Yeshua le decía a los judíos que habían creído: en él. si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad os hará libres. Fíjense bien, ¿qué eran sus qué? Y fíjense cómo le contestaron. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, serán libres? Yeshua le responde: en verdad os digo que todo el que comete infracción a la ley es esclavo de esa infracción. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El hijo sí permanece para siempre. Él es el hijo. Ellos no son hijos. Y está hablando con discípulos. Así que el siguiente, 36. Si el hijo te hace libre, serás realmente libre. 37. Sé que son descendientes de Abraham y sin embargo procuran matarme, porque mi palabra no tiene cavidad en ustedes. ¿Y ya eran qué? Yo hablo lo que he visto con mi padre. Ustedes entonces hacen también lo que oíste de vuestro padre. Ah, ¿y quién es su padre? Ellos, fíjense bien cómo contestan, porque él ya vio la intención de ellos. Y vean la contestación. Ellos contestaron y le dijeron: Abraham es nuestro padre. Les dijo el maestro: si son hijos de Abraham, hagan las obras de Abraham. Pero ahora procuran matarme a mí, que yo les he dicho verdad, que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. 41. Ustedes hacen las obras de vuestro padre. Fíjense bien, en esta altura ahorita un predicador, alguien que les diga así, con esa generación de cristal, no, lo vetan. De hecho van a quitar, yo creo, la Biblia. Dice, ustedes hacen las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron: nosotros no nacimos de fornicación. ¿Sí saben por qué le dijeron eso? Porque él venía supuestamente de un carpintero. Bueno, no se sabía de quién era su padre, ¿no? Ahí, o sea, fíjense bien la intención de ellos, el herir. Tenemos un padre, es decir, Dios dice. No fue de fornicación, como lo acusan hoy en día. Hay unos de Breslev que lo acusan así, tal cual como ellos lo hicieron. De la misma manera. Dice el 42, Yeshua les dijo: si Dios fuera vuestro padre, me amarían, porque yo salí de Dios y vine de Él. Pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. ¿Por qué no entienden lo que les digo? ¿Por qué no pueden oír mi palabra? ¿Qué dice el 44? ¿Alguien quiere darle lectura para cerrarlo? Ustedes sois de vuestro padre, el diablo, y quieren hacer los deseos de su padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Es un manipulador. Que solamente sus seguidores. Si se fijaron, ¿qué fue lo que hizo cuando estuvo con Yeshua y lo quiso tentar?
¿qué usó? La escritura. Es en la escritura. ¿Y pero qué por hizo? medio- La torció. Lo mismo que nos han enseñado en el cristianismo. Torcer la escritura. Eso es exactamente lo mismo. Crear una mentira. Quitemos esa idea de que Él es tan grande, dándole atributos que no tiene. De hecho, no dice que te pongas al tú por tú con Él o que te pongas a reprenderlo, amarrarlo, atarlo y mandarlo al fondo de la mar. Dice, resiste al enemigo y él huirá. ¿Quién lo dice? Yeshua. No. Santiago capítulo 4 versículo 7. Su hermano. su hermano. Santiago dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y él huirá de vosotros. Una ocasión es de un ejemplo, ¿no? de la juventud. Dice, las pasiones juveniles, huye, sal corriendo. Y el diablo te dice, resístele. ¿Quién es más peligroso? ¿Tus deseos o el diablo? Tus deseos. Ni siquiera tiene más poder que tus propios cochinos deseos. O sea, ¿a dónde? Si se dan cuenta, aquí no nos está diciendo, átalo, envíalo al mar, culpa al diablo de tus errores. Reprende. O sea, debemos de dejar de culparlo, porque él ni siquiera, ahora sí que ni vela en el entierro, ¿no? Ahora sí que ni quien te pela y tú ya le estás culpando a él de todo. Santiago mismo nos habla en el capítulo 1, siguiente, y tiene por título soportando las pruebas, son pruebas. Y luego pruebas de tus propios deseos, prueba de tu propio carácter, de tu propia mala decisión. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios prometió a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Ahora ya no se usa eso, ahora usan del diablo. Dice, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado por el diablo. No. Cuando de su propia concupiscencia, la palabra concupiscencia significa deseo. Entonces, sino que cada uno es tentado cuando de su propio deseo es atraído y seducido. Entonces, el deseo, después que ha concebido, ¿se dan cuenta cómo se conjuga lo que te explicaba en la tarde? Da a luz la infracción a la Torah, la infracción a la ley. Y la infracción a la ley, siendo consumado, produce Muerte. El pago del pecado es muerte. no dice el diablo, él es el enemigo, ¿no? Tú de tus propios deseos, no del diablo ni de Satanás, deja de darle tanto poder y de decir que está aquí, que está allá, que te está tentando a ti, no, me está tentando a mí, no, es que tú no viste la prueba que me puso. O sea, no hay tal cosa. De hecho, le dan un trono, un lugar que según él gobierna, lo cual también eso es una gran mentira. Pues el diablo o Satanás no está en un trono en el infierno, O sea, dicen, Dios está en el cielo y el diablo está ahí en el infierno. Él está sentado en su trono y también el diablo. O sea, no. Ninguna en las escrituras vas a encontrar esta tal mentira. Algunos dicen y ya dan testimonio de que fueron al infierno. Lo cual es falso. Así que solo Dios tiene ese poder de estar en todos los lugares y el diablo no es Dios. No puedes ponerlo al nivel de Dios. Porque tú no nada más dices, tú dices, bueno, ok, Dios, malo, el diablo. Realmente la Escritura nos enseña que lo bueno y lo malo viene de Dios. Porque realmente lo malo nosotros mismos lo sembramos y nosotros mismos lo cosechamos. Porque el castigo viene de parte de Dios por tus malas decisiones. Fíjense lo que dice Lamentaciones, la siguiente.
capítulo 3, versículo 38 al 40. Quiero que le dé lectura a uno, a un versículo, otro, el otro, y el 40, por favor. Amén. De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. Es una, Pregunta. no sale lo malo y lo bueno. Amén. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. ¿Ya entendieron eso? ¿Quién es el hombre viviente? Todo ser humano, ¿no? La humanidad. ¿Por qué? ¿Por qué me está pasando esto? Yo no entiendo por qué estoy sufriendo, yo no entiendo por qué tengo este problema, ¿eh? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Dice, a ver, ¿por qué se está lamentando? O sea, ¿qué parte no entiendes? Laméntate en tu pecado, porque fue tu infracción la que te tiene así. Fue tu falta la que te tiene así. ¿Cómo te preguntas? Pues, ¿qué acaso estás tonto? ¿Qué no te das cuenta que aquí el problema es tus decisiones, tu infracción ante la ley? Y dice el 40. Amén. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvamos a Jehová. Piensa bien qué es lo que estás haciendo, qué es lo que estás diciendo, qué es lo que estás prometiendo. Porque entonces, ya escudriñando tus caminos, ya entendí por qué me está yendo mal. Volvamos a la verdad, que es el eterno. Volvamos a cumplir lo que decimos y hacer lo que decimos y hacer lo que ya entendimos que no debemos de hacer. Ponerlo en acción. Cuando nosotros decimos algo y no lo cumplimos, automáticamente nos está haciendo Dios en contra. Por eso existe el que tú sí sea sí, que tú no sea no. En todo, aplica con tus hijos, aplica con tu esposa, aplica con el vecino. ¿Cuántos no tienen proyectos parados porque no están haciendo nada y lo prometieron? Piensa en tu camino. ¿Quién no tiene problemas? No, pues sí. Pero es que nosotros pensamos que lo malo, no tenemos un buen concepto de lo malo. Debemos entender que el castigo, ¿sí? Lo malo viene por violar la ley de Dios. Porque el juez dictamina castigo. Un ejemplo, si una persona roba, ¿qué merece? Aplausos, un premio, Sale el jovencito a robar y dice, Señor, guarda a mi pequeño y bendícelo. ¿Se vale? No. ¿Dios va a bendecirlo? No. Entonces, ¿por qué las madres hacen eso? Y tráelo de las greñas y dale. Enséñalo a trabajar. ¿Qué merece? El castigo. Entonces, somos muy buenos jueces. Ahora, pongámonos un espejo de frente así. Ahora entiendo por qué estoy así. Porque el hombre piensa que en sus acciones nadie lo mira. Se puede librar de la ley, se puede librar de que nos vieron, pero de Dios no se libra nadie. Así que cuando tú digas ¿por qué? Ahora vas a saber el por qué. Porque debes de escudriñar tus caminos y vuelve al Señor. Es decir, arrepiéntete. La palabra volver es retornar. Y retornar es arrepentirse. Cambiar el sentido donde ibas y regresar al camino correcto, que es la Torah, la instrucción. Es a lo que refiere. Fíjense lo que nos dice Eclesiástico, capítulo 11, versículo 15 al 17. Algunos no lo van a encontrar en su Biblia, porque es un libro apócrifo. Y obviamente no lo voy a discutir porque para mí es un libro que algunas Biblias lo tienen como Siracides, y Eclesiástico porque te ayuda a la iglesia, al grupo de congregantes, ayuda para tu manera de vivir, te ayuda a reflexionar.
Si buscas lo bueno, si buscas lo malo, vas bien así. Ahora sí que vas bien. Todo viene de Dios, dice. Lo bueno y lo malo. ¿No lo dijo así también la otra cita? La vida y la muerte, la pobreza y la riqueza, la sabiduría y el entendimiento, el conocimiento de la ley y la práctica de las... Conocer la ley es práctica de las buenas obras. Y fíjense bien, uno dice, ¿qué pasaría si no hubiera muerte? Ya estuviéramos una sobrepoblación, ¿no? Y es lo que están haciendo hoy en día, ¿no? Ya, ¿no? Están ¿cómo se dice? Diezmando, ¿no? La pobreza y la riqueza. Ya también hemos visto ejemplos de que si nosotros hubiera, él es rico, ¿no? Y se agarra y nos hace, nos reparte por igual, no equidad, por igualdad, o sea, 1 millón por cabeza, órale. Al cabo de un año, otra vez van a necesitar, los pobres van a seguir siendo pobres y el que sabe administrarse, le va a ir muy bien. Pero los que no. Si hiciéramos equidad, le darías al que verdaderamente se esfuerza, se le da. No sabemos hacer equidad. Al que está haciendo menos, se le quiere dar más para que crezca. No, ese no se le da, ese se le quita. Eso dice la palabra. Y el que sí se está esforzando, se le da más. Porque el que no tiene, hasta lo que tiene le será quitado. Y el que tiene, se le dará más. Entonces, la sabiduría y el entendimiento, ¿todos se necesita? ¿Cuánto has invertido? ¿Cuánto has invertido hoy? Hoy, no ahorita, hoy. Desde la mañana hasta... ¿Cuánto has invertido en sabiduría? ¿Cuánto tiempo? Quédenselo ahí, no me lo contesten. Dice el versículo, continúa diciendo, y es que Dios es tan bondadoso que concede sus dones a los que... Bueno. ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? ¿Cuál es mi don? Y siempre los hace prosperar. Pero a los malos, ¿qué les preparó Dios? La estupidez. Así está escrito, no se me ofendan. No, por si luego la agarran personal, ¿ah? Dios preparó para los malos la estupidez y la oscuridad, y el mal los va a acompañar hasta el día de su Muerte. Entonces no es culpa del diablo. La estupidez no es culpa del diablo. El diablo lo disfrazan con su imaginación. Todo eso es una mentira. Un pretexto para Sí. escudar. Se enferman, culpan al diablo. Si tú infringes la ley de Dios, te va a venir un mal. Si les va mal, culpan al diablo. Estás donde estás porque tú decidiste y tú tomaste tus malas decisiones. Así que, más bien, cuidémonos de no ser adversarios, de no ser Satán, de no ser rencorosos. ¿Sí? Así que, vamos a la siguiente imagen. Esas son las 3 que nos aparecieron. Eso es lo que no debemos de ser. Ser adversarios, calumniadores. ¿Se repitió? Sí, 53, 52. Ah, sí, se repitió. 52, 53 y 54. Ok. Ser enemigo, ser calumniador, actuar como un adversario. No calumniar. Sí, se me repitió ahí una. Pero es creo que algo así. Sí, se repitió una. No debemos de hacerlo. Debemos de buscar no ser contrarios. Ahora sí que dices que eres bien Contreras, hasta apellidar Contreras, ¿no? Y debemos de entender que los mandamientos son buenos. Y que si tú rechazas lo bueno, ¿eres qué? ¿Se dan cuenta? Nos han enseñado que
todos pecamos y que no hay justo, no hay quien haga el bien, y han torcido. Esa es una carta de Pablito que Pablo bien dice, pero eso se sostiene de Salmos. Él está hablando de los que no conocen a Dios. Y te dicen que si tú dices que no has pecado, lo haces mentiroso a Él, a Dios. Esa es otra mentira que el próximo Sabbat lo vamos a aclarar, lo vamos a leer y vamos a interpretar para que se quiten esa idea que es la obra del diablo, de esa mentira, de ese enemigo, de ese contrario, ¿sí? Que te hace creer que tienes que pecar. Y no es cierto. Y para los demás, eres un pecador. Pero ellos no son pecadores, pero bueno, sí pecan porque si dicen que no hay pecado, entonces entran en conflicto, ¿no? Y ahí hay un conflicto muy grave, porque bueno, sí, o pecamos o no pecamos, o somos o no somos, o sí o no, estoy limpio o estoy sucio, y si digo que estoy limpio, o soy bueno o soy malo, o soy del diablo o soy de Dios. O sea, ¿se dan cuenta? Han creado toda una mentira alrededor de ese tema. Así que hasta aquí el tema de no vamos a darle más auge, más impulso, sino simplemente no seas un satán. Dices, no te dejes usar por el diablo. No, son tus cochinos deseos, enfermos, tercos, que a fuerzas es lo que tú quieres, y estás siendo contrario a tu esposa o a viceversa, ¿no? El esposo a la esposa y traen pleito casado. Lo cual no es correcto. Esto es una mentira. O sea, él ni a los talones le llega. Así que, de hecho, lo dice un profeta. Cuando llegue le va a decir, tú eras el que atormentabas a las naciones. Tú, o sea, te dieron mucha importancia. Así que no caigamos en el engaño. Cuidémonos, guardémonos. Hacemos un Shabbat en paz. Porque hoy es Shabbat, estamos en Shabbat. Y disfrutemos en armonía. Tenemos una cita con el Eterno. Pasemos la parashá y disfrutemos de este sábado. Que el Eterno sea con cada uno de ustedes. Amén. Amén.